Hola ajedrecista, vas a aprender una apertura que va a cambiar la forma en que juegas con las piezas negras. Después de este vídeo vas a desear que te hagan la jugada D4. Es una apertura que va a sacar de teoría desde la jugada 2 a tu rival y le vas a llevar a un terreno en el que no está cómodo, llevando la partida a una lucha dinámica desde el inicio, justo lo que quieren evitar los jugadores de peón de dama. Lo bueno de este gambito es que lo vamos a hacer en la jugada 2, por lo que casi siempre que te hagan la jugada D4 vamos a poder meterles en problemas. Empezamos. Con las blancas juegan D4. Y aquí vamos a aprender el gambito Budapest, que empieza con la jugada caballo F6, una jugada normal, y aquí el 48% de las veces el blanco juega con la jugada C4. O sea, hay más de 54 millones de partidas en las que las blancas hacen aquí la jugada C4. Así que casi siempre vas a poder meter este gambito con la jugada E5. Una jugada muy interesante que va a pillar por sorpresa a las blancas. Y seguro que no van a saber cómo reaccionar de forma correcta. Y además, en la mayoría de las líneas vamos a poder recuperar el peón. Vamos a ver primero las líneas en las que las blancas no quieren entrar en problemas y no capturan el peón. Por ejemplo, se hacen la jugada D5, intentando jugar tranquilos, sin entrar en líos, ganando un poquito de espacio. El problema es que dejan muy débiles las casillas negras. Y ya lo podemos aprovechar con la jugada alfil C5. Empezamos a mirar al punto F2 y de hecho ya ponemos aquí una trampita al blanco. Y te aseguro que muchas veces van a caer en ella. Si aquí el blanco hace la jugada alfil G5, y hay más de 30.000 partidas en la base de datos con esta jugada, pues ya las negras están ganando, con la jugada alfil por F2. Un truquito táctico que después de rey por F2 hacemos caballo G4, jaque y capturamos el alfil, ganamos un peón y además el rey negro no se va a poder enrocar y el blanco está ganando. También podemos intentar hacer el truquito caballo E4, que es más bonito porque sacrificamos la dama. Si nos capturan la dama simplemente estamos dando mate. A lo mejor dais un mate en 8 jugadas, pero si no capturan la dama y defienden, por ejemplo con la jugada alfil E3, pues aquí después de alfil por E3, F por E3, dama H4, G3 y caballo por G3 también nos quedamos muy bien con negras, ya que no me pueden capturar el caballo porque la torre está en el aire. Así que puedes hacer la de caballo E4 o la de alfil por F2 directamente. Vale, pero ¿qué pasa si no me hacen alfil G5 y caen en el truquito y hacen otra jugada? Por ejemplo, caballo C3 sacando las piezas. Pues nosotros seguimos simplemente con el desarrollo, hacemos la jugada D6 y esperamos. Siempre que el blanco saque el alfil a G5 tenemos el truco de alfil por peón. Así que imaginamos que el blanco sigue sacando sus piezas, pues yo continúo el desarrollo, enroque. De nuevo, estamos esperando a que este alfil saliese a G5. Ahora ya el truco no funciona, pero estamos esperando a que muevan el peón de E. Ahora ya por lo general van a tener que moverlo. Si lo mueven a E3 ya no vamos a quedar bien, porque el alfil de casillas blancas va a ser muy torpe y no va a tener una buena diagonal. Aquí simplemente seguiríamos con la jugada A5 para darle un huequecito al alfil. Haríamos, por ejemplo, después de alfil E2, haríamos alfil F5 y el negro está incluso un poquito mejor ya en esta posición. Pero, ¿qué pasa? Si las blancas hacen aquí la jugada E4, pues pueden entrar en problemas. ¿Por qué? Porque ahora esta diagonal ha quedado mucho más debilitada y podemos hacer la jugada caballo G4 ganando material. Estamos tocando en F2 y no hay forma de defenderla sin perder material, ya que si pones ahí una pieza pues voy a ganar un peón. Pasa lo mismo si aquí, en lugar de sacar el caballo F3, hacen la jugada E4, pues se crearía la misma debilidad y haríamos de nuevo caballo G4, tocando en el punto F2. La única defensa ahora es un poquito mejor para el blanco porque el caballo todavía lo tienen en G1 y podrían hacer caballo H3, defendiendo el punto F2. Pero nosotros seguimos con el desarrollo y lo que vamos a hacer es jugar F5 para abrir la columna y atacar con todas las piezas al punto F2. Y si por ejemplo hacen aquí la jugada alfil E2, que desarrolla una pieza, nos atacan el alfil, intentan desarrollar y enrocar, pues haremos dama H4 y cuidado porque ya el blanco está en problemas. Después de enroque, pues aquí seguiremos con la jugada H6 para que no me metan el alfil en G5, que puede ser un poquito molesta, y ya estamos preparados para hacer la jugada F4 y el ataque del negro es muy fuerte. De hecho aquí ya es difícil jugar con las piezas blancas. Igual, aquí si en vez de hacer enroque hacen la jugada alfil G5 que parece muy buena, pues ya el blanco está perdido. ¿Qué jugada hacemos aquí con negras para ganar? Pues tenemos alfil por F2, muy buena jugada. El rey tiene que mover, ya que la captura pues simplemente perdería con jaque y perdería más material. Entonces después de rey D2, por ejemplo, pues hacemos dama H5, simplemente salimos de la amenaza, tenemos un peón de más, el rey nos ha enrocado y estamos muy bien. Vale, ya hemos visto que la jugada D5 no nos da ningún problema. Vamos con otra idea que puede hacer aquí el blanco. Si por ejemplo hacen la jugada E3 para evitar también entrar en líos
jugar tranquilito, pues aquí simplemente el negro se queda muy bien, porque capturamos, cambiamos peones, jugamos con la jugada D5, rompemos el centro y vamos a llegar a una posición de peón aislado, donde el peón de D4 va a ser débil. Nuestro plan va a ser cambiar piezas, llegar a una posición más simplificada, donde el peón de D4 sea fácil de atacar y el blanco se quede un poquito pasivo defendiéndolo, y estaremos mejor y más cómodos. Vale, pero ahora vamos con las líneas principales, las líneas en las que el blanco se come el peón e intenta mantenerlo. D por E5. Aquí la jugada que tenemos que hacer es la jugada caballo G4, intentando ya recuperar el peón de E5, que muchas veces en muchas líneas vamos a poder recuperarlo. Lo mejor de todo es que ahora mismo aquí ya hemos sacado totalmente de la apertura al blanco y esto psicológicamente nos da un punto a favor. Y ahora lo mejor para el blanco es simplemente devolver el peón, pero ya os digo yo que si han entrado aquí no os lo van a devolver. Entonces vamos a ver ahora todas las líneas que tiene el blanco en las que intenta defenderlo o en las que lo devuelve. Vamos a empezar, por ejemplo, con E6. Intentar devolverlo de esta manera un poquito original, ¿no? Aquí simplemente hacemos jaque y después de alfil D2 vamos a cambiar, vamos a capturar el peón y estamos muy bien. El negro ha igualado sin problema. Vamos simplemente a enrocar, a sacar las piezas y tenemos un juego muy fácil. Vamos a ver, por ejemplo, ahora una jugada para conservar el peón como dama D4. Claro, sacar la dama ya en la apertura no tiene buena pinta. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente devolvemos el peón, gambiteamos el peón por completo y vamos a jugar contra la dama blanca. Aquí, peón por peón, es la que nos van a hacer si quieren conservar el peón, porque si no, hacer una jugada como caballo F3, simplemente recuperamos el material y ya nos quedamos muy bien. Hacemos caballo aquí, atacamos la dama y cuando se quite capturamos el peón, por ejemplo dama D3, y aquí ya simplemente capturamos el peón y estamos muy bien con negras, estamos incluso mejor. Así que aquí lo que va a hacer el blanco es capturar y aquí lo que vamos a hacer es alfil por D6. Vamos a jugar con la iniciativa, el desarrollo de piezas contra el material de más, que es solamente un peón el que hemos dado. Aquí ya el blanco tiene que tener cuidado porque amenazamos algunas cositas. Por ejemplo, si no tienen cuidado y hacen una jugada absurda como H3, cuidado porque pierdes la partida, alfil B4 y cuidado que la dama está en defensa. Así que ya pequeño truquito. Otra jugada, por ejemplo, como dama G7, que parece que sigues ganando material, cuidado porque también pierdes. ¿Por qué? Te hago alfil E5, te tocó la dama, tiene que volver a mover, dama G5 y ahora simplemente cambiamos damas y el problema es que tu torre ha quedado encerrada, estamos ganando material y ganando la partida. Así que tampoco pueden capturar en G7 y la mejor jugada sería hacer aquí el jaque. Pero claro, esto me ayuda a sacar piezas mientras que las blancas solamente están moviendo su dama de un lado para otro. Vamos a hacer la jugada alfil E6 y aquí el blanco tiene dos opciones, seguir capturando material o intentar sacar piezas. Vamos a mirar si intenta seguir capturando material. Aquí ya el blanco tiene que tener mucho cuidado. Tiene dos peones de más, pero solamente ha movido su dama. Esto ya pinta feo. Vamos a seguir con caballo D7, sacando las piezas, defendiendo la torre y por ejemplo aquí el blanco seguirá sacando sus piezas. Por ejemplo caballo C3, pues yo sigo igual. Me enroco, terminamos el desarrollo y después de, por ejemplo, caballo F3, cuidado porque has perdido la dama. Se te ha quedado atrapada. Caballo C5, única casilla. Dama C6, pero ahora hago la jugada A5. A la siguiente te voy a meter torre A6 y tu dama está atrapada. No tienes forma de sacarla de ahí. Por ejemplo, H3, torre A6, dama B5, única casilla para no perderla, pero te meto C6 y la dama está atrapada y ganas la partida. Así que aquí ya el blanco tiene que tener cuidado y empezar a hacer jugadas de retroceso como dama B3, pero claro, esto simplemente es perder más tiempo con la dama y el negro se queda genial. Por ejemplo, dama F6, te amenazo en F7, tienes que sacar el caballo, por ejemplo, pero te meto caballo C5, te toco otra vez la dama, que se tiene que volver a mover, te voy a traer las torres al centro y está claro que el blanco está fatal, no tiene nada de desarrollo, su rey está en el centro, todas sus piezas en las casillas iniciales, mientras que el negro tiene todas las piezas fuera jugando y ya cuidado porque creamos amenazas con ataques a la descubierta y de todo, ¿no? Y si aquí en esta posición el blanco decide no entrar en la línea de capturar otro peón más, pues va a seguir sacando piezas, por ejemplo caballo F3, pero ya le podemos empezar a meter en problemas, por ejemplo alfil C5, cuidado que te amenazo en el punto E2, la única jugada que defiende el punto F2 es la jugada E3, pero aquí el negro está ganando. Tiene una jugada muy buena. Para el vídeo intenta encontrarla. La jugada que gana aquí con negras es dama D1, muy buena jugada. Una jugada de atracción, atraemos al rey a una casilla donde no quiere estar para capturar en F2 con jaque,
recapturar la dama, recupero el material, no se puede enrocar, la estructura de peones es peor y el negro está ganando. Vale, así que también la jugada dama d4 no es buena para las blancas. Vamos a ver más. Ya hemos visto e6 y dama d4. Vamos a ver, por ejemplo, otra jugada que defiende el peón y también es bastante mala, como la jugada f4. El problema de esta jugada es que debilita mucho esta diagonal. Entonces lo vamos a aprovechar con la jugada alfil c5. Ya mirando al punto f2, cuidado que entro por ahí y te estoy reventando. Así que la única jugada con sentido es hacer caballo h3, porque si haces e3 ya estás devolviendo material y ya el negro se queda muy bien. Aquí simplemente vamos a capturar, alfil por, hemos recuperado el material con negras y además el blanco se ha sobreexpandido con los peones y esto beneficia al negro claramente. Así que aquí lo que va a hacer el blanco es hacer caballo h3. Conservar los peones de más, intentar aguantar. Y aquí lo que tenemos que hacer con negras es jugar de nuevo por el desarrollo, haciendo la jugada d6, dando para siempre ya el peón de más, que se lo queden las blancas, pero jugando con todas las piezas de forma dinámica. La clave es que nuestro rey se va a poder enrocar ya. El rey del blanco no, y además no tiene nada de desarrollo. Así que esta jugada abre el centro para poder aprovechar justo esto. Vamos a jugar de forma dinámica creando amenazas constantemente y el blanco no va a poder defenderse de forma correcta porque no tiene desarrollo. Así que aquí el blanco lo que va a hacer es, si se quiere quedar con el peón de más, es capturar. Claro, si no me capturan voy a recuperar el peón y me voy a quedar mejor. Así que aquí vamos a capturar de peón. Me da igual la estructura de peones, lo que quiero es ir a por el de la cruz. El blanco va a seguir con el desarrollo, por ejemplo caballo c3, yo me voy a enrocar, e4 y vamos a simplemente mejorar las piezas, torre e8 metiendo presión y lo que tenemos que hacer es esperar a que el alfil de casillas blancas se desarrolle. ¿Para qué? Para meterle la jugada dama h4 que es un destrozo total. Por ejemplo, si hacen la jugada alfil e2 aquí ya, pues hacemos dama h4 y estamos ganando. ¿Por qué? Porque ahora antes el alfil defendía el caballo y podían hacer la jugada g3, pero una vez que el alfil se ha movido el caballo está en defenso y la jugada g3 no se puede hacer porque perderían material. Así que aquí van a tener que mover el rey, pero fíjate que esto ya es un destrozo. Vamos a meter caballo f2, ataque doble y no me puedes capturar porque te haría mate. Entonces aquí por ejemplo dama e1 intentando resistir no perder la dama, pero te viene otro bombazo, alfil por h3 y si por ejemplo aquí g por h3, aquí ya no solamente ganamos material sino es que estamos dando mate. Después de dama por h3, rey g1, ataque a la descubierta con jaque y esto ya es jaque mate. Puede poner piezas en medio, pero simplemente me las voy a capturar y llegamos a una posición de jaque mate. Así que f4 descartada. Ya hemos visto cómo ganar contra esa jugada también. Si te está gustando, por favor, dale like, suscríbete, compártelo para que el canal crezca y pueda seguir haciendo más vídeos como este. Ya hemos visto dama d4, e6, f4. ¿Qué más jugadas puede hacer aquí el blanco? Pueden, por ejemplo, intentar devolver el peón con la jugada e3, pero es una jugada pasiva y ya el negro se queda muy bien, porque simplemente recapturo el peón y, por ejemplo, una jugada como caballo h3, que sería la mejor aquí del blanco intentando buscar otras rutas para el caballo, pues simplemente una jugada de desarrollo, caballo f4, saco mis piezas, g6, alfil g7, enroque, alfil f5, un juego sencillo y el negro se queda muy bien. Así que devolver el peón con e3 tampoco es una maravilla. Es un poquito mejor intentar devolverlo con e4, porque por lo menos te quedas con un poquito más de espacio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues recuperar el peón. Y aquí lo que va a hacer el blanco es lanzarse con f4. Es verdad que puede dar un poquito de miedo, pero también el blanco se está sobreexpandiendo demasiado y tiene que tener cuidado. Aquí simplemente vamos a venir con el caballo a la casilla c6 para que no me moleste el avance de los peones y vamos a poder desarrollar de forma sencilla todas las piezas. Este caballo puede tener dos rutas, puede venir por aquí y por aquí o puede venir por aquí y por aquí. La clave de esta línea es que yo quiero sacar el alfil de f8 a la casilla c5 o a la casilla b4. Si consigo esto me voy a quedar bien porque el desarrollo es muy fácil y el blanco se ha sobreexpandido. Así que la única jugada que me puede molestar un poco aquí con las piezas blancas es la jugada a3. Ya os digo que esta jugada no la van a hacer la mayoría. Es una jugada que evita que el alfil venga a la casilla b4. Yo lo que quiero hacer es sacar el alfil, así que lo que voy a hacer es la jugada a5. ¿Para qué? Para sacarlo por la casilla c5 y dejarle siempre una escapatoria por esta diagonal. Entonces el blanco, si sigue jugando bien y con las ideas de la posición, va a hacer alfil e3, evitando que yo saque mi alfil por esta casilla.
¿Cómo podemos intentar de nuevo sacar el alfil a esa casilla? Pues con la jugada caballo a6. Si me dejas, te voy a meter ahora ya el alfil. Así que de nuevo, la jugada que puede molestar un poquito más es dama d5, para que yo no saque el alfil por ahí. Pero aquí ya vamos a hacer la jugada b6, nos aseguramos poder desarrollar el alfil de casillas negras, vamos a seguir con el alfil b7, enroque corto, y el negro se queda muy bien. Y lo que digo, el peón de e4 quizá puede quedar un poco débil en muchas líneas. Si aquí el blanco, en lugar de hacer a3, que es la que más me molesta, hacen otra jugada como por ejemplo alfil e3, pues simplemente ya termino el desarrollo del alfil de casillas negras y me quedo muy bien. Por ejemplo, caballo c3, aquí incluso puedo hacer la jugada dama h4 dando este jaque, reventar la estructura de peones y volver con la dama, y aquí está claro que el blanco ha debilitado muchísimo su posición a cambio de nada. Así que aquí ya hemos visto la jugada e6, la jugada dama d4, la jugada e3, la jugada e4, la jugada f4, y solamente nos quedan las dos jugadas un poquito más molestas. Una es alfil f4 y la otra es caballo f3. Vamos a empezar por alfil f4. El blanco intenta sacar el alfil por fuera de la cadena de peones, intenta conservar el peón de más. Aquí tenemos dos opciones. Podemos entrar en una línea un poquito más agresiva, pero que si el blanco lo conoce bien puede quedarse un poquito mejor, o podemos transponer a la línea con caballo f3 y llegar a las mismas posiciones que si aquí en esta jugada hicieran caballo f3, y llegaríamos a lo mismo. Así que os voy a dejar aquí la línea truquera por si la queréis hacer, pero si no, os recomiendo que entréis en la línea principal y así os evitáis una línea entera de teoría. Vale, vamos con alfil aquí, y entonces la línea truquera consiste en hacer aquí g5 para ir con todo a por el peón. Es interesante, pero cuidado porque si el blanco se lo sabe bien, podemos quedarnos un poquito peor. Claro, la idea es que aquí, si el alfil se va a la casilla g3, bueno, aquí tenemos contrajuego. ¿Por qué? Porque podemos hacer alfil g7, caballo f3 defendiendo del peón, y aquí, pues caballo c6, vamos a intentar recuperar el peón. Si no lo defienden, lo voy a poder recapturar. Por ejemplo, si hacen caballo c3, pues aquí la idea es recapturar este peón, y después de todos los cambios, pues llegamos a una posición interesante para el negro, aunque es verdad que este peón me gustaría que estuviera en g6. Aquí podríamos seguir con la jugada d6 y un desarrollo más o menos normal, alfil e6, torre c1, dama d7, b3, enroque largo, y bueno, pues tenemos una posición jugable. Después de enroque corto haríamos la jugada h5 y estaríamos llegando ya con un ataque muy fuerte contra el rey blanco. Claro, esto sí es enroque corto, pero bueno, yo creo que esto es un desarrollo normal que podría hacer el blanco, y esta posición pone igualdad, pero el blanco tiene que tener cuidado porque los peones ya están llegando. ¿Cuál es el problema? El problema es que pueden no hacer alfil g3 y aquí hacer la mejor jugada, que es alfil d2. Si lo conocen, aquí nos podemos quedar un poquito peor. Aquí ya nos devuelven el peón, pero cuidado, porque nos pueden hacer aquí la jugada alfil c3 clavando el caballo. Tenemos que hacer alfil g7, y después de la jugada e3 tengo que tener cuidado porque me están haciendo jugadas como f4 ganándome material. Así que tengo que defender el caballo con dama e7, pero después de la jugada h4, aquí me están amenazando el peón, tengo que tener cuidado, tendría que hacer la jugada g4, me van a hacer ahora caballo e2, el caballo va a encontrar buenas casillas, por ejemplo por g3 o por f4, y es verdad que esta posición está mejor el blanco y no es fácil jugar con negras. Me parece más fácil jugar con blancas. Así que si queréis intentar recuperar el peón rápido podéis hacer esto, pero yo os recomiendo que entréis en la línea principal, que vamos a ver si el blanco hace caballo f3. Y así también os evitáis estudiar todo esto. Entonces vamos ya con la línea principal, que sería después de caballo f3. De nuevo, aquí hay dos opciones. Una opción que es con alfil c5 y otra es con caballo c6. Os voy a dar las dos, así podéis elegir cuál preferís hacer vosotros. Alfil c5 es un poquito más truquera. Vamos directamente a por el punto f2, así que lo tienen que defender con la jugada e3. Aquí simplemente vamos a hacer caballo c6 y ya estamos recuperando el peón. Por ejemplo, si aquí el blanco intenta no perder el peón con la jugada dama d5, pues vamos a hacer dama e7 y el peón va a caer sí o sí. Por ejemplo, caballo c3, y aquí ya simplemente pues puedo recapturar, y después de las capturas pues he recapturado el peón y la posición está igualada. Pero el blanco también puede no intentar defender el peón y jugar con el desarrollo, devolver el peón de e5 a cambio de desarrollar rápidamente sus piezas. Caballo c3, enroque, alfil e2. Nosotros no tenemos prisa por recuperar el peón porque lo vamos a poder recuperar cuando queramos, así que seguimos con torre 8,
mejorando la posición al máximo para luego recapturar. Y después de enroque, pues ya aquí podría recapturar el peón con caballo por E5. Si me hacen la jugada A3 en este tipo de posiciones, siempre que me hagan A3 tengo que hacer A5 para dejarme un hueco al alfil y que no me lo atrapen, porque me están amenazando o expulsarlo de la diagonal o atraparme el alfil, ¿vale? Así que siempre que hagan la jugada A3, A5 por lo general es muy útil. Además, esta jugada sirve muchas veces en esta y en otras líneas para que la torre pase por la tercera fila al ataque. Por ejemplo, aquí el blanco podría seguir con la jugada B3 para desarrollar las piezas, y aquí ya torre A6 es muy interesante para pasar con todas las piezas al ataque. Esta jugada se puede hacer sobre todo cuando no se han cambiado los caballos. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, el blanco sigue con la jugada alfil B2, pues tenemos la jugada muy fuerte caballo por F3, alfil por F3 y caballo por H2. Y estamos ganando. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tocando la torre y destrozar el enroque por completo, y si me comen el caballo, pues cuidado porque te doy medio mate, ¿no? Dama H4 y ahora pasa la torre hasta H6, te estoy dando mate. La única jugada sería devolver el alfil y dar la dama, dar muchísimo material y el negro está ganando. Así que aquí lo mejor para el blanco es ya cambiar caballos, como hemos visto, ¿vale? Y de nuevo, siempre que me hagan la jugada 3, voy a hacer la jugada 5, voy a terminar mi desarrollo y la posición está más o menos igualada. La otra línea que te recomiendo es aquí, en lugar de jugar con alfil C5, hacer caballo C6. Yo os dejo las dos, así la que más os guste, os la miráis bien y es la que vais a jugar. El blanco lo que va a hacer aquí es alfil F4, que defiende el peón, y por eso decía que la línea con alfil F4 y con caballo F3, solamente nos tenemos que estudiar una línea, que es esta, porque con las dos vamos a llegar a lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es la jugada alfil B4 y ya ponemos una pregunta sobre la mesa del blanco. ¿Cómo quiere defender el jaque? ¿Va a hacerlo con caballo C3 y estropear los peones o va a hacer caballo D2? La mayoría de jugadores hace caballo D2. Pero vamos a ver primero caballo C3. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente estropear la estructura de peones y ahora intentar ir a por el peón de E5 con dama E7. Claro, si recuperamos este peón ya estamos ganando porque tenemos mejor estructura de peones y no tenemos material de menos. Así que la única jugada que tiene sentido aquí es hacer dama D5 defendiendo el peón. Y aquí la jugada que tenemos que hacer es F6. Damos el peón por completo y vamos a jugar con el dinamismo de piezas. Bueno, aquí jugadas raras tipo E6 no funcionan, porque vamos a hacer simplemente D por E6 y defendemos el peón, tocamos la dama y nos quedamos mejor, ¿vale? Y jugadas ahora como dama H5, que parece que me dan jaque y me atacan el caballo y pierdo material, pues no es así, porque hago G6 y cuando me comas el caballo te hago un ataque a la descubierta, recupero material y el negro está mejor. Así que E6 no funciona. Si me hacen E por F6, pues lo que tengo que hacer aquí es recapturar de caballo y empezamos a ganar tiempo sobre la dama. Solamente tenemos un peón de menos y son estos peones doblados de aquí que son muy débiles. Dama D3 es la que tiene más sentido y aquí simplemente D6. Vamos a seguir con el desarrollo. E3, caballo E4. Esta pieza aquí es muy útil, ¿vale? Porque va a meter presión a la posición de las blancas y es un caballo muy fuerte. Alfil E2, el blanco va a seguir con el desarrollo, nosotros también, enroque, enroque, y aquí alfil F5. Ya empezamos a meter truquitos contra la dama blanca. Dama D5 jaque para salir del ataque a la descubierta, aquí simplemente rey H8, y por ejemplo vamos a imaginar que traen a defender la torre, porque si no están perdiendo el peón de C3. Pues aquí la clave de todo es que nos vamos a lanzar con todo a por el rey blanco, y vamos a seguir con la jugada G5. Cuidado porque aquí ya el blanco tiene que jugar bien si no quiere quedar perdido. Por ejemplo, alfil G3, nos lanzamos con H5. Estamos amenazando a hacer la jugada H6. Ese alfil está medio encerrado. Así que van a hacer, por ejemplo, una jugada tipo H3 para intentar dar un hueco al alfil. Pero esto ya pierde. ¿Por qué pierde? Porque capturamos y simplemente estamos ganando material. Jaque y me como el alfil. Así que H3 no se puede hacer. Pero entonces, ¿qué va a hacer aquí el blanco? Pues la mejor jugada aquí es alfil D3, que es una jugada ya rara. Y aquí vamos a seguir con H4, yendo a por el alfil de casillas negras, alfil por E4, alfil por E4, y aquí una jugada de nuevo muy difícil de hacer si no sabes lo que estás haciendo. Y es la jugada alfil E5. Después de caballo por E5, dama por E4, caballo por F3, G por F3, dama por dama, peón por... y traemos la torre
y estamos en una posición que es bastante más fácil de jugar para el negro. Ya tenemos las piezas activas, estamos creando amenazas, vamos a poder venir a por los peones débiles del blanco y esta posición me gusta con negras. De hecho el módulo también da ventaja negra. Y eso, si el blanco ha encontrado todas las jugadas buenas hasta aquí, que ya os digo yo que eso no va a pasar. Antes de llegar aquí van a hacer alguna jugada que pierda la partida, porque es una posición muy difícil para ellas. Eso sería en el caso de caballo C3. Vamos a ver ahora ya la última línea, que es con caballo D2. En esta línea nos aseguramos que vamos a recapturar el peón ya sí o sí. La única jugada que defendía el peón era caballo C3, pero ya hemos visto todos los problemas que trae. Aquí vamos a hacer dama E7, tocando el peón y ya no se puede defender. Si por ejemplo nos hacen la jugada A3 aquí, nosotros pasamos de ese alfil y lo que hacemos es recapturar el peón de E5. Claro, es una trampa, ¿vale? Este alfil no se puede capturar porque simplemente esta jugada es mate, ¿vale? Si aquí en vez de capturar el alfil me capturan el caballo, pues lo que vamos a hacer es capturar de nuevo el caballo. De nuevo peón por alfil pierde por el mate, así que la única jugada con sentido aquí es darle un huequecito al rey. Pero aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar y nosotros hacemos D6, seguimos con el desarrollo y una jugada como dama C3 que nos puede poner en problemas porque están amenazando la jugada C5 estropeando la estructura de peones. Aquí lo que vamos a hacer es la jugada B6, una jugada muy buena. Ponemos todos los peones en casillas negras que defienden casillas negras y se coordinan muy bien con el alfil de casillas blancas, que va a estar genial en la casilla B7 controlando la gran diagonal, y aquí el negro está muy bien. Y si aquí en lugar de hacerme la jugada A3 hacen por ejemplo la jugada E3, pues simplemente vamos a recapturar el peón, caballo por peón, caballo por, y tenemos una posición igualada en la que el blanco no ha conseguido nada en la apertura, así que el negro tiene que estar contento y sobre todo hemos sacado de la teoría al blanco. Vamos a seguir con D6, enroque. Aquí lo que tenemos que hacer es la jugada A5, que es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque quiero dejar un huequecito al alfil para que no me le cambien y no me le encierren, que puede a veces tener problemas. Si intenta seguir jugando contra este alfil y hacer caballo B3, intentando hacer la jugada A3 para cuando me quite estropearme la estructura de peones, pues aquí lo que vamos a hacer es la jugada A4, muy buena jugada, yendo directamente a por el caballo de B3. Claro, si el caballo se quita, ya nos hemos quedado muy bien. Así que la única jugada aquí que tiene sentido para el blanco para seguir intentando quedarse un poquito mejor es la jugada A3. Y aquí tenemos un jugadón, un bombazo, que es la jugada alfil C3. Y con esta jugada ya igualamos la partida y nos hemos quedado bien con negras. ¿Cuál es la clave? Pues que después de peón por alfil, lo que vamos a hacer es simplemente capturar su caballo, dama por B3, tenemos un peón de menos, pero después de caballo D7, este caballo se va a instalar en la casilla C5, va a ser un caballo súper fuerte y los peones del blanco son súper débiles y vamos a poder capturarlos antes o después. Por ejemplo, torre F1, mejorando la posición, enroque, nosotros terminamos el desarrollo fácilmente, alfil F1, caballo C5, tocando la dama, por ejemplo dama C2, y aquí por ejemplo dama F6, ya empezamos a mirar por aquí, vamos a sacar el alfil por aquí, podemos doblar torres incluso en la columna A e ir a por este peón. El blanco tiene muchas debilidades, va a tener que jugar pasivo defendiéndolas, y ya el negro me parece una posición incluso mucho mejor para jugar con negras aquí. Así que espero que os haya gustado esta apertura con negras, ponerla a prueba y me contáis en comentarios. Si quieres ver también más aperturas te dejo un vídeo por aquí, o si quieres aprender finales puedes ver estos vídeos de aquí.